Shalom, shalom, toda la bendición de nuestro Hakadosh Baruj Hu, como siempre, felices, contentos porque se acerca nuestro Shabbat. Y cuando llega ese día de reposo, ese día tan esperado, viene su Dabar, viene la voz del Eterno, la palabra, nuestras ordenanzas. Así que vamos a hablar de la Parashá 29 y la 30. También se unen estas Parashot. ¿Por qué? Porque este año no es bisiesto, entonces por lo tanto se unen estas dos, la 29 y la 30. Te invito a que te suscribas a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. Esta es la parashá número 29 de la que vamos a hablar hoy, la parashá Aharei Mot. Ya vamos a decir el significado. Vamos a hablar solamente del capítulo 16. Como dije anteriormente, son 2 capítulos en cada parashot, pero dependiendo la profundidad que vos investigues y querés transmitir en esta enseñanza, bueno, se puede extender un poco, pero mira, es necesario saber todo esto. Esta parashá de hoy es muy, pero demasiado importante porque vemos muchos que han vuelto a las sendas, algunos le dicen raíces hebreas, que es válido, no creen en el Mashiach o juzgan al Mashiach. Es más, otras religiones también lo hacen creyendo que eso no está en la Torá. Entonces vamos a ver hoy qué relación tiene esta parashá, Aharei Mot, con el Mashiach, qué relación tiene. Así que vamos a empezar esta porción de Vayikra, el capítulo 16, que es el que vamos a hablar. Es hasta el 18-30, los 2 capítulos, pero yo solamente voy a hablar del 16. ¿Sí? El capítulo de Perek 16. Parashat Aharei Mot significa después de la muerte, haciendo referencia a la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes ofrecieron fuego extraño ante nuestro Hakadosh Baruj Hu. Por mucho tiempo también se malinterpretó eso de los fuegos extraños. Es muy profundo el tema, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un resumen de esta parashá de esta semana. Habla del servicio del día de Yom Kippur. Perdón, Yom Kippur. Sabemos que para los que son nuevitos, Yom Kippur es el día del perdón, ¿sí? Se describe detalladamente el ritual que debía realizar el Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, en el día de la expiación. Ahora, bueno, celebramos Pesach, celebramos los 7 días de Matzot, Bikurim, y se acerca la fiesta de Shavuot, que son las 4 primeras Moedín de nuestro Hakadosh. Y después ya a mitad de octubre, noviembre, entonces septiembre y octubre se va celebrando esta fiesta de Yom Kippur. Es una fiesta muy esperada para el pueblo de Israel porque obtenemos el perdón de nuestro Hakadosh anual, ¿sí? Entonces, incluye la purificación del santuario, la confesión de pecados por parte del Cohen y el pueblo, y el envío del chivo expiatorio al desierto para cargar simbólicamente los pecados de Israel. Este es el único día del año que el Cohen Gadol podía entrar al Kodesh HaKodashim, que significa el santo de los santos, para que vayamos entendiendo. Entonces, ese es un lugar demasiado kadosh, sagrado, apartado. ¿Cuál es el mensaje principal del servicio de Yom Kippur? Es la importancia del arrepentimiento, la pureza espiritual y la rahamim, misericordia divina. Segundo punto, habla de las prohibiciones relacionadas con el sacrificio. Sí, eso está ya en el capítulo 17, estoy dando un pequeño bosquejo. Se ordenan que todos los sacrificios deban hacerse en el Mizkan y posteriormente en el templo.
O sea, no en cualquier lugar se prohíbe consumir sangre, ya que la vida está en la sangre. ¿Y cuál es el mensaje que nos da? Es la centralización de lo ritual y el respeto por la vida. Tercer punto, también habla de las leyes de moral sexual. Ese estaría en el Levítico 18. Esta sección llamada Arayot, que detalla las relaciones sexuales prohibidas, el incesto, el adulterio, las relaciones con personas del mismo sexo. Porque, ¿qué estamos escuchando en este tiempo? Dios no ama, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Antibíblico porque no existe. Es más, en el Salmo 5 dice que aborrece a las personas pecadoras, ¿verdad? Entonces vamos saliendo un poquito de la mentira, de tanto engaño. Hay que limpiarnos y purificarnos. Entonces nuestro Hakadosh advierte que estas prácticas, eso de adulterio, de incesto, inclusive tener relaciones con animales, entonces yo no sé cómo pueden pensar que la Torá ha sido cancelada. Bueno, entonces podés tener sexo con un animal, ¿no? Entonces él advierte de estas prácticas, eran comunes o son comunes en las naciones. En el tiempo pasado en las naciones cananeas y ahora aquí en el occidente lo mismo. Es más, se ha expandido esto de del sexo, cuando dice relaciones con el mismo sexo. Pero el pueblo de Israel debía y debe vivir en santidad, en una disciplina moral. Voy a aclarar, no hay religiosidad en el pueblo de Israel. No hay religiosidad. No lo hay. Está la Torá en nuestro corazón. ¿Y cuál es el mensaje principal? La santidad del pueblo que se refleja en su conducta personal. Entonces, no me sirve a mí vestir Kadosh o Kadoshim y estás haciendo la Shon Hará, teniendo envidia, teniendo Ayin Hará, ojo malo, ¿sí? Mal de ojo, lo que le llama, que Yeshua, el Mesías, hablaba de eso. Entonces, nosotros somos un pueblo apartado, Ansegulá. Este conjunto de esta parashá, Ahareimot, enfatiza 3 temas fundamentales: la santidad, la expiación y el perdón y la responsabilidad moral. De eso se trata en los 3 capítulos. Habla de santidad, de la expiación y el perdón y de la responsabilidad moral. Del Levítico 16, que es donde inicia esta parashá, voy a hablar del Pasuk 4, quiero ampliarlo un poquito. Vamos a ver, preste mucha atención porque vamos a entender por qué la sangre del Mashiach es muy importante. Bueno, entonces dice que forma parte del inicio del servicio de Yom Kippur. Acuérdense, el día de expiación. Se menciona la túnica en este versículo 16, versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Vamos a leerlo. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y se pondrá sobre su cuerpo calzoncillos de lino, se ceñirá con un cinturón de lino y se cubrirá con la mitra, lo que se colocan en la cabeza, de lino también. Todas son vestiduras sagradas, se bañarán su carne con agua y luego se las pondrán. Entonces aquí hay para sacar solamente en este versículo más lo que yo escribí y que en este momento me está llegando, ¿no? En otras parashot yo he hablado de lo que simboliza por qué el abacados utiliza el lino y es una tela de alta vibración. Yo lo he explicado, alta vibración. En otros términos, ¿no? Que ese término no logro entenderlo, en otros términos es santidad interior. Cuando yo digo, yo no me relaciono con todo el mundo, vos tenés que vibrar alto. Si vos vibrás bajo, yo me alejo de vos. Yo siempre he dicho eso
puede caer mal, pero es parte de una consagración. Y la consagración no consiste en la religiosidad. Quiero hacer esa salvedad. Entonces, fíjate, el lino, que significa paz interior, se pone sobre el cuerpo. Es más, el Cohen Gadol debía usar calzoncillos de lino, el cinturón de lino y se cubría con la mitra de lino, todo de lino. Estas son vestiduras, como lo dice, sagrada, por eso debemos vibrar alto, tener una paz interior elevada. Y después dice, se bañará su carne, la pecaminosa, ¿con qué? Con agua. ¿Y qué representa el agua? Representa la Torá. Y después que haya hecho eso, se pondrá sus vestiduras. La túnica de lino, que en hebreo es ketonet bat, es una prenda blanca y sencilla, distinta de las vestiduras de oro que el Cohen Gadol usaba habitualmente. Calzoncillo, cinturón y mitra de lino. Las tres cosas, todo. También que sea blanco y sencillo. Todo el atuendo era de lino blanco, simbolizando, porque los colores tienen un símbolo, pureza, humildad y expiación. Por eso es que cuando hablan de las bodas del Cordero, todos están vestidos de linos y de color blanco, pureza, humildad y expiación. El Cohen debía bañarse antes de vestirlas, subrayando el requisito de pureza física y espiritual para poder entrar en el lugar santísimo. Lo mismo que tenemos que hacer en este tiempo, estar vestidos de lino para poder entrar en el lugar Kadosh Kadoshim. ¿Qué significado espiritual tiene todo esto? El día de Yom Kippur, incluso el Cohen deja a un lado sus ropas gloriosas para vestir ropas blancas simple. Recordemos que en Yom Kippur, cuando la vamos a celebrar, nos vestimos de blanco, recordando ante Elohim que todos somos humildes y que dependemos de su misericordia. Vamos a pasar, espero que haya quedado claro, el Pasuk 8, que también habla del chivo expiatorio. Vamos a leerlo. Echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Adón y otra suerte para Azazel. Vamos a explicar, porque muchos, yo he visto de las raíces que todavía no lo entiende. Baruch Hashem, damos toda rabá a los jajamín, a los sabios que nos enseña para poder transmitirle a todo aquel que desee escuchar, que desee aprender y salir del engaño. ¿Sí? Dos machos cabríos, se dice Seirim, eran traídos ¿a dónde? Al Cohen, a Aarón, y él echaba suerte. Miren esto, una para Shem. Este macho cabrío sería ofrecido como sacrificio, y escuchen, dentro del templo. Ahí está la clave, dentro del templo. Y el otro era para Azazel. Este macho cabrío era enviado vivo al desierto, a un lugar escarpado y aislado, como acto simbólico de llevar los pecados del pueblo fuera del campamento. Entonces yo siempre lo he dicho, muchos les puede molestar. ¿Qué he dicho? No lean la palabra literal, porque entonces van a creer que un macho cabrío lo matan y el otro lo echan y listo, no pasa nada, pero tiene un sentido simbólico y es lo que nosotros tenemos que aprender. Como notarán, hoy tengo problemas en la voz. ¿Qué es Azazel? Estos son interpretaciones. Yo siempre doy dos y les digo cuál es la que yo me identifico. Rashi dice que se refiere a un lugar geográfico muy remoto y áridos en el desierto. Ahora, Ramban dice o sugiere que tiene un sentido místico.
por este me voy yo. Un acto simbólico de enviar el mal y la impureza fuera del campamento de Israel. No como adoración, sino como separación de santidad. A mí me encanta lo místico, por eso estudio Cábala y me quedo con esta interpretación que va a corresponder con el Mashiach. Permíteme, voy a buscar un poquito de agua que ya tengo la voz tomada. Bueno, ¿y qué representa? Este acto que acabo de decir representa la idea de que los pecados pueden ser eliminados, expulsados y separados de nosotros. Es un mensaje poderoso de arrepentimiento, de teshuvá, de perdón y de renovación. Ahora la pregunta, ¿qué relación tiene con el Mashiach? El ritual del chivo expiatorio que leímos en Levítico 8, 16, Pasut 8, tiene un significado profundo y ha sido interpretado de diferentes formas en nuestros hermanos de Yehudá, e inclusive también los he visto en el cristianismo, especialmente en la relación con el Mesías, ¿no? Esta tradición mesiánica, muchos lo ven como el ritual, como una prefiguración de Yahshua HaMashiach, y lo relacionan así. Miren, primero vamos a leer varios aspectos. Primero, 2 machos cabríos representan 2 aspectos del Mashiach. ¿Por qué? Porque uno es para Adonai, para nuestro Hakadosh Baruj Hu, Baruch Hashem, representando a Yahshua como el Cordero de Elohim, que es ofrecido como sacrificio por los pecados. Eso lo podemos leer en la Brit Hadashah, en el libro de Yohanan 1:29. Y el otro es para Azazel, enviado al desierto con los pecados, que representa cómo el Mashiach llevó nuestros pecados fuera del campamento, cargando las culpas del pueblo del Am. Entonces estamos viendo por qué Aarón, nuestro Cohen, él mataba, o sea, sacrificaba a uno y el otro lo echaba afuera. El Mashiach representa a los dos. ¿Están entendiendo la hermosura de esta parashá? Ambos animales juntos, ¿no? Reflejan, miren qué hermoso, la obra completa de redención. Los dos. Uno da su sangre para expiar. El otro lleva lejos las culpas y el castigo del pecado. Vamos a ver otro aspecto, Yahshua como sumo Cohen o sumo sacerdote. En Hebreo 9 y 10, el Mesías está descrito como el Cohen Gadol, que entra no a templos terrenales, sino al santuario celestial, llevando su propia sangre para obtener perdón eterno. Pero no para decir, ay, murió Jesús en la cruz y perdonó todos mis pecados. Entonces ahí hay otro error. Es lo que nosotros hemos salido, de creer que con la muerte del Mashiach ya yo estoy libre de todo pecado. Entonces no hemos entendido. Vamos a ver otro aspecto, el desierto y la separación. El chivo para Azazel es llevado afuera del campamento, lo cual también se relaciona en el libro de Hebreos, capítulo 13, en los Pasukim 12 al 13. Yahshua sufrió fuera de la puerta para santificar al pueblo con su propia sangre, su dan. Salgamos pues a él fuera del campamento. Entonces ahí estamos viendo dónde fue Azazel, fuera del campamento. Yahshua, fuera del campamento. Esto simboliza el rechazo que sufrió el Mashiach y cómo cargó los pecados del pueblo al morir en el madero. Entonces dirán, bueno, pero acabas de decir, ya voy a explicar.
Porque hay alguien que me va a decir, parece que te estás contradiciendo. No, ya lo voy a explicar. El ritual de los 2 machos cabríos apuntan el papel doble del Mashiach como sacrificio expiatorio, el que muere por nosotros, y como portador del pecado, el que los lleva lejos. Esa es la redención de estos 2 machos cabríos. El acto de echar suerte demuestra que fue la voluntad divina que Yeshua cumpliera ese papel. Ay, pero ¿cómo vas a hablar de la suerte? Basta de religiosidad. La Torá y la Brit Hadashah hablan de suerte. Ya voy a explicar lo otro. Comparación detallada de Levítico 16, vamos a ver. Y Hebreos 9, 10, ¿verdad? Vamos a ver. El verdadero Cohen Gadol que entra a los Shamayim, que es cielo, pero no es el cielo que nosotros vemos. Esta palabra Shamayim tiene otro significado. También representa el sacrificio perfecto, que cumple lo que los sacrificios de Levítico solo representaban algo. Imagínate vos, todos los días son sacrificio, todos los días. Con Yeshua, él se entregó como la ofrenda. Pero ¿habrá más ofrenda cuando estemos en la tierra prometida? Claro que sí, claro que va a haber ofrendas. Eso ya está dentro de las profecías en el libro de Ezequiel. El que lleva nuestros pecados fuera del campamento como el chivo expiatorio y quien abre el camino para una relación directa y purificada con Elohim. Yom Kippur, según esta interpretación, no queda anulado, sino cumplido espiritualmente en la obra del Mashiach. Bueno, vamos a leer el Pasú 16. Dice, y pondrán el incienso sobre el fuego delante del Adón, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el arca de testimonio para que no muera. Este es el Pasú 13, que es el que vamos a explicar ahora. ¿Qué describe este Pasú? Describe una parte esencial del servicio de Yom Kippur. Acuérdense, día de expiación. Y es cuando el Cohen Gadol entra. Ustedes, esto lo aprendí yo en el cristianismo, que el Cohen Gadol entra y se ponen unas campanitas, porque si él no va completamente purificado, él podía morir. Entonces, la señal eran las campanitas. Ahora, ¿qué explicación tenemos de este ritual? Mira, este pasut que leí ahora habla del incienso sobre el fuego, o sea, el Cohen. Escuchen, el Cohen tomaba brasas del altar y las ponía en un incensario. Luego agregaba el incienso aromático con hierbas especiales y escogidas. Se dice que eran 11 hierbas. Esto producía una nube espesa de humo. No se olviden, nube espesas de humo. La nube cubría el propiciatorio. Eso se llama caporet. Fue lo que hizo el Mashiach. Caporet significa tapar. El Mashiach tapó los pecados pasados. Ahí está. Pasados. Los pecados pasados. ¿Qué estás diciendo? Entonces, yo no. Vos tenés que purificarte. Todos tenemos, para eso estamos haciendo tikkun. Tikkun significa corrección. Estamos en restauración, estamos en purificación para poder estar completamente puros como el Cohen Gadol, Aarón, tenía que bañarse y purificarse y especifica con agua, porque si nosotros decimos, anda a bañarte, yo no tengo por qué decirle, anda a bañarte con agua. Entonces, lo que te está diciendo la Torá es que te bañes con la Torá. Nosotros en este tiempo tenemos que bañarnos con la Torá.
todos los días bañarnos para ir limpiándonos y poder estar delante de la presencia por medio del Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, ya sabemos lo que es Caporet. El propiciatorio era la cubierta del arca del pacto, símbolo del trono de la presencia divina, Baruch Hashem. También habla este pasuk para que no muera. Veamos qué significa para que no muera. Esto subraya la santidad extrema del lugar. Subraya la santidad extrema del lugar. Incluso el Cohen Gadol no podía ver directamente la presencia divina sin la nube. Por eso dije, tengan en cuenta la palabra nube, sin una nube que lo cubriera. Entonces, ¿de dónde salía esa nube? Del incensario, de los ketoré. Entonces, si no seguía el procedimiento exacto, corría peligro de muerte. ¿Qué te dice eso? Que vos tenés unas instrucciones de vida que debes cumplir para poder tener las vestiduras correctas delante de nuestro Hakadosh Baruj Hu, porque la gracia no puede quitar la voluntad del Eterno. Entonces, si es así, Jesús, el Mesías, como le llama, está transgrediendo la voluntad de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Yo no he venido a abolir la Torah, he venido a cumplirla. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice nuestro Hakadosh Baruj Hu. Y ni el cielo ni la tierra ha pasado. Para eso tiene que estar el octavo día, Shemini o Shemoné, que es el número 8. Sí, en el octavo día, después del séptimo milenio que estamos con el Mashiach, el octavo día son los nuevos comienzos. La Torah te abre el entendimiento, te enseña muchas cosas y salimos de las emociones y de las fantasías. Por eso quizás a nosotros nos ven como demasiado frío, pero no, es que sabemos ahora por dónde va la corriente de agua. Perdón si digo algo, pero sinceramente la palabra tiene que ser clara, concisa. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso yo hoy soy libre de la religiosidad, pero no ando en contienda, no ando en brujería, no ando en hechicería, no ando hablando mal de las personas, no me meto en la vida de nadie, porque Él nos pide, sin santidad, nadie verá al Eterno. Y mira todo lo que tenemos que hacer para estar kadoshim delante de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Entonces, el incienso representa la oración, la intercesión y la santidad. Lo confirmamos, ¿quieres anotar? Salmo 141, 2. La nube actuaba como un velo. Vamos a hablar de la nube. Es un velo de misericordia sobre el ser humano y la presencia divina. ¿Sí? En la tradición mesiánica se interpreta que Yahshua actuaba como ese mediador, o sea, esa nube, intercediendo entre Elohim y la humanidad, entre nuestro Hakadosh Baruj Hu y nosotros. Y la frase que también dice, para que no muera, recalca que el acceso a nuestro Hakadosh, mira lo que requiere, reverencia, obediencia y pureza. Entonces escuchamos por ahí, no, por la fe ya somos salvos, que esto y lo otro. Bueno, vuelvo y lo voy a repetir. Emuná en hebreo tiene 3 ramas. Fe, confianza y obediencia. Obediencia a la Torah. Bueno, vamos a seguir. Bueno, así como el incienso era necesario para que el Cohen pudiera acercarse sin morir. Miren qué lindo, Yahshua es nuestro incienso vivo.
Es un ketoré, Yeshua HaMashiach, un incienso vivo, el que intercede por nosotros constantemente, en Hebreos 7:25. Él entró al lugar santísimo celestial y no con humo, sino con su propia con su propia sangre, haciendo posible un acceso directo, pero aún reverente al Padre. ¿Sí? Para poder entrar al lugar Kadosh Kadoshim hay 3 puertas. Por eso es que Yeshua dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, por las 3 puertas. ¿Sí? Por favor, vamos a entender eso. Sí, ¿qué me dicen? ¿Sí? Mire, camino. Derek, ¿no? Camino, la Torah. La verdad en hebreo es emet, la Torah, que nos da vida y poder estar presente delante de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Pasemos al versículo, pero por Dios, cómo se me olvida. 16 dice, y hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y todos sus pecados. Así hará también por el tabernáculo de reunión o el Mizcar, el cual reside con ellos en medio de sus impurezas. Este pasut explica el motivo central del ritual de Yom Kippur, porque no solo se expía por los pecados del pueblo, sino también por la contaminación espiritual de esos pecados que causan en el santuario. Veamos estos puntos bien claros. Por eso no estoy utilizando todos los pasut, sino los que tienen mayor amplitud de conocimiento y que nos crean muchas dudas. El lugar Kadosh necesita ser purificado simbólicamente porque los pecados de Israel afectan la relación entre nuestro Hakadosh y su morada entre su pueblo. Entonces, por eso había que purificarlo también, a causa de las impurezas, de las rebeliones y de los pecados. Miren Tumot, que significa impurezas. Peshaín, que significa rebeliones, o sea, pecados deliberados. Y Hataok, que son pecados. Errores o faltas involuntarios, porque muchos me escucharon hatat, estoy hablando de un pecado, hatao, pecados, el cual reside con ellos en medio de sus impurezas. Vamos a hacer un contexto con Yeshua. El santuario representaba el lugar del encuentro entre nuestro Hakadosh y el hombre. Ahora, según Hebreos 9, en el pasuk 23 y 24, el santuario terrenal era una sombra del celestial y necesitaba expiación simbólica. Yeshua, como sumo Cohen, limpia no solo al ser humano, sino también la relación dañada entre nuestro Hakadosh Baruj Hu y nosotros, entrando él, ¿no?, al lugar santísimo celestial por su propia sangre. Nuestros pecados no solo nos afectan individualmente, sino que afectan la comunidad y la morada, esa morada de nuestro Padre Celestial y nosotros. Pero aún así Él quiere habitar. Nosotros somos los que tenemos que limpiarnos para que Él pueda habitar en nosotros. Y el Mashiach cumple este papel, restaurando la comunión completa del Padre con nosotros. Vámonos al versículo 19, dice, y rociará sobre él con su dedo 7 veces de la sangre. Yo me hacía estas preguntas, y yo, ¿cómo así? Cuando yo empecé, me montaba en un colectivo, iba leyendo La Reina Valera, y yo decía, ¿pero qué es esto de 7 veces de la sangre? Y lo purificará, ¿verdad? Porque nos entra esa duda. Vamos a terminar de leer, y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel.
¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Vamos a leer. Rociará 7 veces. El número 7 simboliza plenitud y perfección en la Torá. Con su dedo, la aspersión con el dedo. Con el dedo indica exactitud e intencionalidad. Cuando vos señalas algo, ¡tum!, eso es lo que significa. El altar necesitaba purificación por causa de las impurezas del pueblo, no porque el altar haya pecado, los que pecamos somos nosotros, ¿verdad? Sino porque los pecados del pueblo afectan el entorno espiritual donde habita nuestro Hakadosh Baruj Hu, nuestro Adonai. El simbolismo en el tabernáculo, ahí se habla del altar, que era el lugar de sacrificio diario. Si está contaminado, el culto no podía seguir. Por eso, en Yom Kippur se purifican todos los niveles del sistema sagrado, el santo de los santos, el lugar santo y el altar exterior. De aquí es que sale que algunos, no digo nombre, empiezan a cubrir todo con la sangre de Cristo. Antibíblico, pero mal. ¿Qué conexión tiene con el Mesías? Hebreos 9 del 22 al 24 se explica que hasta los utensilios del culto o de la parte ritual debían ser purificados con la sangre como símbolo. Pero esa sangre no era la del Mashiach. Entonces, Yahshua nos purifica solo al ser humano. No a los utensilios. Eso tenemos que entenderlo, porque todo lo que fue afectado por el pecado ha sido purificado, pero nosotros tenemos que estar también en esa purificación. Y era lo que quería decir al principio, que no fueran a entender que me estoy contradiciendo, porque ya voy a ir ya ampliando un poquito. Él murió por los pecados, pero vos tenés que limpiarte con el agua. Por eso que cuando Yahshua, que es en la fiesta de Shavuot, asciende a los Shamayim, y Pedro están hablando no lengua rica, tica, manga, ganga, sino idiomas, ¿verdad? Que pensaron que ellos estaban como borrachos, y ahí es donde Kefas se levanta y le dice, hagan teshuvá. ¿Y qué es teshuvá? Arrepentite y volvé a la Torá. Entonces no había muerto el Mashiach, entonces no somos limpios por la muerte. Por eso hay que entender cuál fue el simbolismo que hizo el Mashiach, y es lo que yo quería aclarar. Pasemos al Pasuk 21. Pensé que el estudio me iba a ser largo, pero Baruch Hashem ha sido amplio. Vamos a leer. 21. Y Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto, por manos de un hombre designado por ello. Vamos a explicar ya. Este versículo describe una parte central del rito de Yom Kippur, día de expiación, donde se simboliza el traslado de los pecados del pueblo sobre un chivo que luego es enviado al desierto. ¿Cuál es aquí el éxito o lo que nos pueda sorprender cuando dice pondrá sus 2 manos sobre la cabeza? A diferencia de otros sacrificios, aquí el Cohen usa ambas manos. Es un gesto fuerte y total de transferencia simbólica. Confesará todas las iniquidades, rebeliones y pecado. Por eso nosotros no nos debemos dejar tocar nuestra cabeza.
Ya es un tema más profundo que no, ni siquiera me atrevo porque estoy por crear otro canal para empezar a hablar algo más fuerte y que a la persona que le guste no le afecte. Porque mira, les cuento y para un momentito, cuando yo estaba en el cristianismo que me invitaban a predicar por todos los lados, yo escuchaba una voz que siempre me decía, no te dejes tocar la cabeza, no te dejes tocar, no te dejes tocar. Y yo andaba, yo que por sí, por favor, soy como esquiva, como que no me gusta andar en multitud, soy siempre apartadita, siempre fui así, desde niña. Y llegó un profeta en ese tiempo, bueno, era el cristianismo, ¿no? Sea profeta o no, lo que les puedo asegurar es que él fue, y yo fui invitada también, y él supuestamente ministró a todo el mundo, y ya estábamos tomando un brindis ahí saludándonos, y él me llama y me dice, quiero orar por tu vida. Y yo, imagínate, no voy a despreciar a un profeta en mi ignorancia, ¿no? Y él me dijo, pero yo te voy a agarrar las manos. Y yo le dije, ay, sí, dentro de mí decía, no me toques. Y él me dijo lo que me tenía que decir, que era muy cierto, y me dijo, no te dejes tocar la cabeza por nadie. Y fue la confirmación de lo que yo escuchaba. Y desde ahí me volví más esquiva. Y ahora que estoy en la Torá, que profundizo, que en el grupo de mujeres de Torá, la amada Rosemary, ella lo habló, que por qué no se debe dejar tocar de todo el mundo, porque no sabemos cómo está su vida y qué nos pueden transmitir. Y aquí estamos viendo que el Cohen no solamente colocaba una mano, sino las dos. ¿Sí? Gesto de fuerza y total. Escuchen la palabra, transferencia. Es lo mismo que cuando se hace la tevilá o el bautismo en una pileta, en una piscinita, donde se bautizan a todos de una vez. Metieron al primero, guapa, soltó pecado. El segundo, y eso se llama transferencias de pecados. Perdóname si estoy siendo ofensiva, pero debo ser clara. Entonces dice, confesará todas las iniquidades, rebeliones y pecados con la imposición de manos. Se mencionan 3 tipos de pecado. Mira, Abonok, aquí estoy en plural. Hay una revista que se llama Avon. Acá en Argentina le dicen Avon, pero sé que en otros países le dicen Avon, ¿sí? Eso simboliza iniquidad, pecados intencionales. Peshaín, rebeliones, transgresiones deliberadas. Y Hataot, que son los pecados, errores a falta involuntaria. Esto muestra que el ritual cubría todo tipo de pecado, poniéndole las manos sobre la cabeza del macho cabrío. Simbólicamente, el pecado es transferido a este chivo. Yo no sé si me estoy haciendo entender cuando yo les digo no se dejen imponer manos. El pecado es transferido a este chivo. ¿Y lo envían a dónde? Al desierto. ¿Qué representa el desierto? El olvido, el juicio y la separación de lo impuro. Era una forma poderosa de enseñar que Elohim no solo perdona, sino que también quita el pecado de en medio de nosotros. Pasemos al paso 24, ya estamos terminando. Dice, después lavará su ropa y hace la aclaración con agua en el lugar del santuario. Se pondrá sus vestiduras, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo. Vamos a explicar este pasú. Dice, lavará su cuerpo con agua. Otra vez parece que no hay otra forma de lavarnos nosotros, pero tiene su explicación.
El Cohen Gadol debía bañarse cada vez que cambiaba de función y de vestiduras durante el día. Este baño ritual lleva por nombre la Tevilá, ¿sí? Que simboliza pureza total. Se pondrá sus vestiduras. Paré un momentito porque necesito hidratarme. Se pondrá sus vestiduras. Antes había usado vestiduras blancas y sencillas, sin adornos de oro. A mí me ven con aretito. No soy religiosa, yo estudio Torah, es lo que puedo decir. Para entrar al lugar santísimo. Ahora vuelve a colocarse las vestiduras doradas que usaban en el servicio diario. Ahora sí, los accesorios y llevan oro, ¿verdad? Otro término de este pasú, saldrá y hará su holocausto y el del pueblo, el de él y el del pueblo. Acuérdense que holocausto es olá, que se quema completamente. Representa entrega completa a nuestro Hakadosh Baruj Hu, a diferencia de la ofrenda por el pecado, Hatá. El holocausto sube completamente como humo. Yeshua HaMashiach era el cierre del proceso de la expiación. También dice el pasú, hará expiación por sí y por el pueblo, o sea, por él mismo y por el pueblo. Entonces se completa así el ciclo de purificación. El Cohen mismo, el pueblo y el santuario han sido limpiados y reconciliados con nuestro Hakadosh Baruj Hu. Eso es lo que Yeshua está haciendo en este tiempo. Él hizo la purificación con la sangre, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que purificarnos con el agua para poder estar completamente limpios y estar reconciliados con nuestro Hakadosh Baruj Hu. Eso es importante. A ver, en la Torá, el Cohen necesitaba purificarse antes de volver al servicio exterior, mostrando que la santidad no era solo interna, sino también a nivel comunitaria. Este cambio de vestidura es una transición entre lo oculto y lo visible, entre el lugar santísimo y el altar externo. En Hebreos 9:12 se dice que Yeshua entró una vez y para siempre al lugar santísimo celestial con su propia sangre. Su baño y cambio de vestidura puede ser reflejado en su resurrección y glorificación. Es una gran diferencia la resurrección y la glorificación. Cuando deja atrás su humillación terrenal, como las vestiduras blancas, simple, y es revestido de gloria, de la Shekinah. Dice, luego sale a bendecir, el Cohen Aarón sale a bendecir y salvar al pueblo. Así como el Cohen Gadol salía vivo del lugar santísimo, que es una señal de que la expiación fue aceptada. ¡Qué miedo! Este proceso de purificación, servicio y renovación siguen siendo el modelo de este tiempo. Limpieza, entrega para poder tener reconciliación. Limpieza por medio de la Torá, entrega la Torá y tendremos reconciliación con nuestro Padre. Entonces están entendiendo la diferencia entre esta parashá de Levítico 16 de los dos machos cabríos con el Mashiach, el simbolismo que hizo el Mashiach en vivo en su propia carne. Ahora, a través del Mashiach, el proceso de Yom Kippur no solo se repite anualmente, sino que se cumple de manera eterna para todos los que creen. No, pero yo creo, entonces ya soy salva. Vuelvo y repito, mira, soy clara, entendelo, discúlpame ser tan insistente. Para todos los que creen, creer, emuná, fe, confianza y obediencia.
Bueno, vámonos al pasú 26, que es el último. Dice, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, Baruch Hashem, gracias, Saba, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Vamos a leer esto. El que hubiere llevado el macho cabrío. Este hombre tenía la tarea de conducir el chivo, ¿dónde? Fuera del campamento, hasta un lugar deshabitado, como parte del ritual de quitar el pecado del pueblo. También dice, lavará sus vestidos y su cuerpo, y especifica con agua. Aunque no cometió pecado, se consideraba ritualmente impuro por haber estado en contacto con el portador simbólico del pecado. ¡Qué impresionante! Por eso es que el Padre dice, no te acerques a los muertos porque te contaminas. Entonces podemos hablar de un muerto físico, pero también espiritual. Gente muerta, gente sucia, gente contaminada, te contamina a vos. Entonces, por eso debía purificarse con agua antes de volver. ¡Ah, qué poderoso! Por eso debía purificarse con agua antes de volver. En este tiempo nosotros nos purificamos por la palabra. El Salmo 19 dice que la Torá transforma nuestra vida. La Torá transforma nuestra vida. Yeshua dijo, pondré la Torá en la mente y la escribiré en tu corazón. Ya no está en piedras duras, rocosas. Ya no tenemos ese corazón duro, sino para poder entender lo que Yeshua dijo, tenemos que ir a Ezequiel 36, donde él dice que primero el Padre nos llamaría de las naciones, que es lo que está haciendo Baruch Hashem en este tiempo. Dice, los bañaré con agua, les quitaré el corazón de piedra y les pondré uno de carne y haré, ahí está el éxito, y haré que caminen por mis misbot, por mis mandamientos, por mi Torah. Entonces por eso es que Yeshua dice, el pacto con el pueblo de Israel, pondré la Torah en la mente, la escribiré ahora, ¿dónde? En un corazón de carne, no en un corazón de piedra. Entonces él debía lavarse, es un portador simbólico del pecado de toda la nación. Y después tenía que purificarse para volver. ¿Para volver a dónde? A nuestro Hakados y en la presencia del que nos da la vida eterna. Y después entrarás en el campamento. Entonces dice, solo una vez purificado podía regresar a la comunidad. Me paro acá. Hay que estar purificados con el agua para poder entrar en el milenio. Por eso es que él dice, los muertos en Yeshua, pero no en el hombre, sino lo que Yeshua traía. Y eso era lo que les quería. Por eso, con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar. A ver. Este versículo resalta la santidad del campamento, o sea, de toda la comunidad, que no debía contaminarse con nada asociado al pecado. También muestra que incluso quienes participan en el proceso de expiación, que deben purificarse, subrayando la seriedad del pecado y la pureza requerida por Elohim. Vamos a ver qué relación o qué conexión tiene con el Mesías. Así como este hombre acompañaba el portador del pecado fuera del campamento, también Yeshua fue llevado fuera de Jerusalén y murió allí como el verdadero portador de nuestros pecados. Hebreo 13:12. Su sacrificio, que dice, quita nuestros pecados y los lleva completamente fuera, de manera que no pueda volver. A diferencia de este versículo, Yeshua no necesitó esa purificación, pero por medio de él nosotros sí somos purificados. Y van a decir, entonces te contradices, ¿verdad? Perdón. Te contradices.
Tengo que tragar. Un momentito. Ay, qué barbaridad. Gracias. ¿Qué sucede acá? Es que todos empiezan a adorar a Yeshua como un Dios, no, Él, lo que trae Él, dice, yo soy la fuente de agua viva, el agua es la Torá, Yeshua trajo Torá, Yeshua vino a traer Torá. Recordemos la samaritana. Ya me voy a despedir, pero permítanme buscar y tomo agüita. En Yohanan 4, que habla de la mujer samaritana, recordemos que ella estaba sacando agua y él llegó y le dijo que le diera un poco de agua, a lo que la mujer le dice, ¿cómo vos siendo un judío me pedís agua? Entonces, que los samaritanos o Samaria, recordemos que fue capital de Jerusalén en un tiempo, y reconocían porque ese era el pozo de Jacob, y ella lo dice, mi padre Jacob, ella lo dice. Entonces, ¿qué simboliza? Que ellos representan a Efraín. Esto es maravilloso. Entonces le dice, ¿cómo es que vos pidiéndome agua, no? ¿Y qué responde Yeshua? Si conocieras el don de Yud Hei Bat Hei, él no dijo mi don, el don de Yud Hei Bat Hei, esto es, ¿quién es el que te está diciendo, dame un poco de agua? Entonces lo hubieses pedido y él te hubiera dado, Yud Hei Bat Hei te hubiese dado agua viva. ¿Cuál es esa agua viva? La Torá. A ver, en el 12 ella dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella reconoce a nuestro padre de las 12 tribus como padre de ella. Yeshua le responde, todos los que beben de esta agua, la del pozo, tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo les doy de beber, ahí está la clave, ¿sí? Yeshua nos trajo el agua, ¿viste? Pero el que beba del agua que yo les doy de beber, no es que Él debemos adorarlo a Él. Recordemos que el Padre prometió enviar un hermano como Moshe. Deuteronomio 18, si no me equivoco. Entonces, Yeshua nos trae el agua de vida, nos trae la Torá, la que muchos están rechazando. Entonces, para estar delante de la presencia de nuestro Hakadosh Baruj Hu, tenemos que estar libre de pecado, purificados, limpio, y cambiarnos las vestiduras y bañarnos con el agua, cambiar las vestiduras de pecado, de orgullo, de todas las que son jamés, no panes inflados, y ser libre. Después que nos bañamos con esa agua, entonces nos volvemos a vestir y regresar a nuestro Hakadosh Baruj Hu. Espero que logré no pasarme de la hora, así que muchas gracias. Como siempre, invitándote a suscribirte y que haya sido claro, porque trato de buscar un bosquejo amplio, pero para que puedas llegar a tu mente y de ahí directo a tu corazón. Te deseo, perdóname la voz que siempre sufro y ahora viene el invierno peor. Te deseo un lindo Shabbat, Shalom en familia, que tomen agua, agua viva. Shalom, shalom.